Vamos a iniciar la etapa de panel con el tema seguridad energética y mercados internacionales, para lo cual invitamos al ingeniero César Butrón Fernández, del COES, al ingeniero Gustavo Navarro, de Petroperú, al ingeniero Francisco Dulantos Wayne, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al ingeniero Omar Chambergo Rodríguez, del Ministerio de Energía y Minas. El ingeniero César Butrón Fernández es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con estudios de especialización en Suecia, ha sido gerente general de empresas de distribución y participado como miembro de directorio en empresas de generación, transmisión y distribución, ejerciendo la presidencia del directorio en varias de ellas. Miembro del directorio del COES, asesor del viceministro de Energía del 2001 al 2006 y actualmente ejerce la presidencia de directorio del COES, organismo conformado por todos los agentes del mercado eléctrico peruano, generadores, transmisores, clientes libres y distribuidores. El ingeniero Gustavo Navarro es ingeniero químico graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración de Negocios en la Universidad del Pacífico. 43 años de experiencia en la industria del petróleo y gas, en la que se inició en la refinería de La Pampilla. Desde julio del 2003 hasta julio del 2009 fue director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Desde marzo del 2004 hasta octubre del 2011 fue miembro del directorio y vicepresidente de Perupetro. Actualmente es vicepresidente del Instituto de Petróleo y Gas de la Universidad Nacional de Ingeniería y también de Cenergía. A partir de noviembre del 2012 asumió la gerencia comercial de Petroperú y desde el 30 de enero del 2013 hasta el 22 de septiembre de 2014 fue miembro del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, que tuvo a su cargo viabilizar los proyectos del Nodo Energético del Sur y el Gasoducto Andino del Sur. El ingeniero Francisco Dulantos Wayne tuvo sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad de San, Universidad de Piura, Halliburton Energy Institute, Institute of Petroleum Development, y su experiencia profesional la ha desarrollado en Graña y Montero S.A. Graña Montero Petrolera como director gerente general, Consorcio Terminales como director y presidente ejecutivo de Graña y Montero Petrolera S.A. Es presidente del SPE, Society of Petroleum Engineers, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en los periodos 1993 a 1994, 2005 al 2014, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos actualmente. El ingeniero Omar Chambergo Rodríguez es actualmente director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Antes de ser nombrado en este cargo, se desempeñó como gerente de operaciones en Ocinermin desde julio del 2014 hasta febrero del 2015. Previamente fue gerente de supervisión de contratos de Perupetro. En esta entidad trabajó desde noviembre del 2012 a junio del 2014. En junio del 2008 se unió a Ocinermin como asesor técnico de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, donde estuvo hasta el mes de noviembre del 2012. Iniciando este panel de expertos, me voy a tomar la libertad de poner en contexto la pregunta que luego les voy a hacer. A través de las presentaciones hemos visto que muchos países no están en condiciones de cubrir su demanda energética con recursos propios, como es también nuestro caso. Por tanto, dependemos de países exportadores y también adolecemos de nuevas fuentes de energía.
En el caso de los hidrocarburos hemos visto que la mayor parte, el mayor porcentaje de los hidrocarburos se producen en zonas de conflicto, en zonas de crisis. Por lo tanto, la seguridad energética, entendida como la capacidad de un país para satisfacer su demanda nacional, ¿no?, con suficiencia, oportunidad, sostenibilidad y precios adecuados, ¿no?, tanto en el presente como en el futuro, va a depender de cómo estos factores de tensión, de crisis, pueden afectar el flujo de los recursos y también de las inversiones. En este sentido, hemos visto, con uno de los expositores anteriores, que dentro de los desafíos de la seguridad energética nacional hay que identificar objetivos, lineamientos de acción, ¿no?, y tal vez situar la situación de la seguridad energética dentro de una situación o dentro de un sistema de seguridad nacional. Por tanto, en este contexto, cada uno desde la perspectiva de las instituciones a las cuales representan, ¿no?, les pregunto, en relación a la condición energética del Perú, ¿es posible conceptualizar una visión integral de seguridad energética nacional considerando aspectos de suministro, abastecimiento, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental? Por favor, empezamos con el ingeniero Navarro. Muchas gracias. Agradezco la gratísima oportunidad que nos da Sinermin de debatir estos temas. Con una previa aclaración, yo no represento a la institución en la que estoy profesionalmente vinculado, sino a toda la experiencia previa. Claro que es posible, y es posible, y para ello voy a recordar el privilegio que me dio el destino de sustentar ante el Consejo de Ministros hace ya algunos años, cuando estaba en el Ministerio como DGH, de sustentar un proyecto que en ese momento aglutinó el esfuerzo de varias instituciones que coordinamos con bastante ahínco para lo que se llamó después el cambio de la matriz energética. Y el objetivo de esto era básicamente reconciliar al país con la potencialidad que tenía y convertir las ventajas comparativas en verdaderas ventajas de competencia. Y voy a resumirles en pocas frases esto. El Perú ya se sabía en ese momento que tenía un enorme potencial de gas natural y de condensados de gas natural. Cuando hablamos de condensados de gas natural, estamos hablando fundamentalmente de GLP y gasolina. Sin embargo, ya en ese momento, durante muchos años, por un esquema tributario que nosotros cuestionábamos severamente, se había empujado al mercado interno a consumir justamente los productos en los cuales el Perú no tenía un gran potencial. Y voy a hablar de varios planos. En el plano doméstico, por ejemplo, se había empujado al mercado a usar querosene en lugar de usar GLP. Y el resultado fue que se vendía en el mercado interno más de 20.000 barriles de querosene, mientras el mercado de GLP estaba con 5 o 6.000 barriles por día. ¿Y qué cosa tenía Camisea? Camisea tenía, como sabemos, un montón de gas y un montón de condensado, o sea, un montón de GLP. Y en el mercado interno no había un mercado desarrollado de GLP. En el mercado automotor, en el mercado de las calles, había dos opciones, o usar gasolina o usar diésel. Por el esquema tributario fue 42% de impuesto selectivo al diésel y 110, 120% de impuesto selectivo a la gasolina, más 8% de impuesto al rodaje. Entonces los impuestos a la gasolina eran muchísimo más altos que los impuestos al diésel. El resultado fue que el parque automotor se dieselizó completamente y el Perú empezó teniendo una demanda tan grande de diésel que empezamos a importar masivamente diésel y a exportar gasolina que sobraba en el Perú. Y Camisea tenía muchísima gasolina con un mercado interno que ya no quería gasolina. En el mundo industrial, la industria necesita energía para calderos y hornos. El diésel tenía 42% de impuesto y el residual tenía más de 60% de impuesto. Y el Perú tenía una producción importante de crudos pesados, que dan bastante residual, pero por efecto tributario no se usaba residual, sino diésel en calderos y hornos en la industria. O sea, el mercado de espaldas al potencial de producción del país
por un esquema tributario que había empujado la demanda de forma equivocada. Se explicaron estos temas al Consejo de Ministros y se propuso un cambio radical que empezara por corregir el marco tributario y desarrollara el potencial que el Perú tenía. Esto se ha ido implementando y creo que es un excelente ejemplo de lo que significa el manejar políticas de Estado en lugar de políticas de gobierno, porque esto se hizo en un gobierno que hace ya 3 periodos. El gobierno de esa época, con mucho entusiasmo, tomó la idea, el Consejo de Ministros lo aprobó y en las semanas y meses que siguieron se implementaron muchas de las medidas que se propusieron para el cambio de la matriz energética. En el siguiente gobierno, también el cambio de la matriz energética fue prioridad para el gobierno. El propio presidente también tomó con mucho entusiasmo las diversas medidas que se tenían que implementar y se avanzó notablemente en el tema. Y finalmente un tercer gobierno, el actual, también ha priorizado el cambio de la matriz energética con el apoyo a proyectos importantes que van a profundizar este tema. Entonces, sí es posible reconciliar eso con el criterio, digamos, de la sostenibilidad. Y también se daba, en este caso particular, la paradoja que esos combustibles que por razones tributarias se impulsaron en el mercado interno, justamente eran los combustibles más contaminantes. Porque cocinar en la casa con querosene contamina mucho más que cocinar con GLP. Utilizar en la calle, en el transporte, diésel en lugar de gasolina, contamina bastante más. Y en el caso de las industrias, sí, el tema es diferente, pero las industrias tienen mecanismos para corregir o eliminar, digamos, los contaminantes con tecnologías apropiadas. Ese es un primer componente, creo que responde claramente la pregunta. Otro tema importante es la necesidad de integrar el país. Me tocó recibir y acompañar el desarrollo de Camisea en los últimos años y en ese periodo hubo muchas críticas. Hubo personas que decían que el proyecto no podía desarrollarse en el país, que no había demanda suficiente, o mil críticas. Y hasta hubo inclusive acusaciones de todo tipo. Sin embargo, hoy día es unánime el criterio de que Camisea cambió la historia económica, social e inclusive de salud pública en el país. Las mediciones que se han estado haciendo en los últimos años respecto a la calidad del aire en Lima, ¿no?, indican sorprendentemente una mejora de la calidad del aire en esta urbe, a pesar que todos sufrimos los efectos de una congestión de tránsito cada vez más agobiante. Y eso parece extraño. ¿Cómo es posible que con tanto vehículo mejore la calidad del aire? Lo que pasa es que en Lima en particular ha habido una gran transformación porque los carros que más circulan, incluyendo el sistema de transporte público, el metropolitano y varias líneas asociadas de buses, están todos con gas natural. El transporte de pasajeros en la mayoría de taxis han migrado al gas natural o al GLP, que son ambos combustibles con mucha menor contaminación que los combustibles tradicionales. Entonces, esto ha cambiado radicalmente la historia y la economía y la salud de quienes están beneficiándose de ese cambio de la matriz. Pero cuando desarrollaba estos trabajos, yo me sentía al mismo tiempo que contento por lo que se estaba consiguiendo, al mismo tiempo triste porque yo nací en la provincia, en una pequeña ciudad en el Ande, y siempre en esa zona se ve el contraste entre el desarrollo de la capital y el desarrollo del interior del país. Y sabía que este tema estaba acentuando ese contraste, porque por razones absolutamente técnicas y eran indispensable hacerlo así, el proyecto solamente se justificaba si entraba por el mercado con mayor demanda para justificar la inversión. Entonces el gas llegó a la capital, la gran industria se pasó rápidamente al gas. Hoy día hay miles de vehículos y miles de hogares que ya están conectados al gas en la capital, pero eso ha acentuado la diferencia con el interior del país. Entonces es absolutamente crítico, muy importante que se desarrolle también el resto del país y que tenga la misma oportunidad. Y al fin se consiguió, después de mucho esfuerzo, después de varias tentativas, finalmente ya está en marcha el gasoducto del sur y eso en corto plazo va a dar nuevamente el gran salto
de crecimiento económico, social y también las mejoras en los indicadores de salud de esa zona. Y hay muchos mitos que a veces se transmiten en la opinión pública. Recuerdo, por ejemplo, en el caso particular del proyecto de Petroperú, del proyecto de Talara, hubo quienes sostenían que no tenía sentido hacer esa inversión y menos ampliar la refinería, porque el desarrollo de Camisea, que iba a tomar gran parte del mercado tradicional de líquidos del país, iba a ser innecesario ampliar la refinería, porque iba a convertirse el mercado de gasolina a gas, el mercado de diésel a gas y el mercado residual al gas. Eso es cierto, una parte del mercado se ha pasado a gas, pero Camisea ha tenido tanto impacto en la vida económica del país, ha generado tanto desarrollo, que al final, hoy día, se vende mucha más gasolina, mucho más diésel, mucho más GLP, se venden todos los combustibles. ¿Por qué? Porque el país está creciendo en forma bastante generalizada. Un proyecto de esta naturaleza que crea múltiples oportunidades de desarrollo, crea desarrollo industrial, desarrollo comercial, desarrollo de actividades también particulares que están vinculadas con tantas trabajos de conversión vehicular, industrial o domiciliaria, que hay un poder económico que consume y eso genera más demanda de combustibles. Estando aquí, César, del sector eléctrico, yo siempre he visto, y lo acabo de mencionar en otro evento en el norte, que el país se ha acostumbrado, y está muy bien que sea así, a que casi todos los años se inauguran nuevas centrales eléctricas. ¿Por qué? Porque el país crece, y un país que crece necesita más energía, ¿no? Sin embargo, en esta sala, ¿alguien recuerda cuándo fue la última vez que se construyó una refinería? Hace tanto tiempo que ya no nos acordamos. Bueno, en 1982. Y el hecho de que Petroperú quiera ampliar su refinería provocó que algunos medios o algunos que no conocen mucho el tema criticaran terriblemente por qué se va a emplear una refinería. Pero el país necesita todo tipo de energía, no solamente energía eléctrica, también necesita combustibles para mover más carros, para atender más industrias, para atender más comercio, para atender las múltiples actividades económicas que implica un país que está creciendo, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos son interesantes manejarlos con lo que es seguridad energética. Un país que crece necesita energía de muchas formas y debemos dotarle de esa energía. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Navarro. Ingeniero Durán. ¿Está funcionando? ¿Está el sonido? Sí. Por favor. Buenas tardes, damas y caballeros. Le voy a robar unos minutos de su valioso tiempo. Quería poner para muchas de las ideas que ya el ingeniero Navarro nos ha contado, ponerles unos cuantos números. No sé si tienen la proyección. ¿No? Bueno, no importa. Ha hablado Gustavo de cambios sustanciales en nuestra matriz energética en los últimos años, fundamentalmente debido a al inicio de las operaciones del proyecto de Camisea, ¿no? Por decir algo, en el año 2003, en cuanto al mapa energético del Perú, energías renovables eran 34%, hoy día son el 17%. El petróleo crudo o el petróleo líquido, digamos, era el 55%, hoy día es el 23%. Los líquidos de gas natural eran el 1% y hoy día son el 11%. Y el gas natural, que era el 5%, hoy día es el 46% de nuestra base energética. El carbón mineral, de menos importancia, del 5%, está en 3%. Otra cosa que ha cambiado también, debido a esto, ya lo contó Gustavo, la desaparición del querosene, la aparición del GLP. Hoy día el GLP es más importante que las gasolinas en nuestra estructura de consumo de combustibles líquidos. Y el gas natural es el 38%. Nuestro consumo interno de combustibles, en miles de barriles por día de combustibles líquidos,
ha pasado del 2005, que eran 136.000, a hoy, a mayo, a 222.000 barriles líquidos. En cuanto a la producción de hidrocarburos, sí se evidencia una bastante menor actividad, lo pueden ver en los gráficos. Fundamentalmente lo que es petróleo, ahora estamos en alrededor de 57.000, 58.000 barriles por día. Los líquidos de gas natural sí son 140 y tantos mil barriles por día, y el gas natural es 1.161 millones de pies cúbicos diarios. Es el que ha tomado realmente importancia. Si hablamos de lo que habló nuestro primer expositor, ¿no?, que denominó los recursos propios del país, ¿no? Nosotros como recurso propio y sobrante tenemos el gas, el petróleo en sí es bastante deficiente, ¿no? En cuanto, que no es el tema ahora, pasarlo rápido, las reservas nuestras, si queremos comparar cuánto es el equivalente de reservas que tenemos entre gas natural, líquidos de gas natural y petróleo, el petróleo de 3.847 millones de barriles equivalentes, el petróleo solo representa 683, menos del 20%. Los líquidos de gas natural son más que el petróleo, 727, y el gas natural 2.400 y pico millones de barriles equivalentes. Acá hay un tema que sí viene más al caso, la infraestructura fuerte existente en nuestro país hoy día para lo que es el transporte de nuestros productos, son el oleoducto norperuano que conocemos nosotros, que ya tiene, corrígeme Gustavo si me equivoco, alrededor de 40 años de existencia, y no sé cuando se construyó cuál era la vida esperada de ese ducto o qué mejoras se le pueden haber hecho. El otro es el gasoducto y poliducto de Camisea a la costa, ese sí es relativamente nuevo, alrededor de 12 años o 13 años, y ahora está en su etapa de desarrollo el proyecto del gasoducto surperuano, que creo que es de bastante interés para poder ubicar los productos que tenemos en el país, ¿no? Entonces, haciendo un recuento de lo que podríamos llamarse seguridad energética, hay otros sectores, por ejemplo, después corrimos por el sector eléctrico, ¿no?, que ha creado la reserva en frío para atender casos de emergencia, ¿no? En lo que es hidrocarburos, desafortunadamente, no tenemos esas reservas, o lo que habló también nuestro expositor acerca de España, que tenían 92 días de reserva estratégica de derivados de petróleo, pese a no ser productores, sino importadores. Acá en el Perú solamente existe una obligación referida al periodo logístico de abastecimiento de combustibles en situaciones normales, que es 15 días del promedio semestral, 15 días de almacenamiento con un mínimo absoluto de 5 días. Es decir, no tenemos un almacenamiento estratégico que lo tienen los países desarrollados, que se busca tener en el suministro y la generación eléctrica, no lo tenemos desafortunadamente en los hidrocarburos de nuestro país. Nuestro país prácticamente transporta sus productos derivados por el Océano Pacífico. Es nuestra gran carretera. Las dos refinerías, Talara y la refinería de La Pampilla, transportan por la costa peruana en diferentes puertos, esa viene a ser la logística, prácticamente el consumo de la costa y la sierra. Solo la costa consume el 60% del consumo nacional. El consumo de la costa y la sierra prácticamente va por el Océano Pacífico.
cada vez tenemos mayores riesgos, y los hemos vivido un poco con el GLP, tema aparte que quiero tratar muy específicamente. Hemos vivido problemas de cierre de puertos que cada vez tienen mayor frecuencia, debido a oleajes anómalos, vientos, mala visibilidad, etcétera. Y la otra cosa, no estamos tampoco preparados para fenómenos como el fenómeno del Niño o terremotos, temblores fuertes, etcétera. No tenemos las capacidades de almacenamiento para poder tocar temas que la naturaleza nos afecta, ¿no? No tenemos tampoco una infraestructura, acá vengo al tema del GLP. El GLP es el combustible popular hoy día, ha reemplazado, como bien dijiste Gustavo, ha reemplazado al querosene y es el más vulnerable. La capacidad de almacenamiento de GLP que hay en el Perú no alcanza para suplir adecuadamente a nuestro mercado. Más aún, si el fenómeno del Niño afecta a algunas regiones, esto se hace imposible. No hay almacenamiento de GLP fuera de los sitios de producción Talara y la refinería y el terminal y algunos terminales en el Callao. En el resto de todo el país no hay almacenaje de GLP para poder atender al combustible más popular o que más se consume en nuestro pueblo. Por último, un mensaje también cuando se hablaba de las energías autóctonas. En el Perú, desafortunadamente, nuestra energía autóctona llamada petróleo cada vez es menor, cada vez nuestras reservas son menores. Desafortunadamente, los periodos de descubrimiento no son cortos, los contratos de exploración contemplan por un periodo de 7 años en la fase de exploración. De ahí empezar con el desarrollo para poder producir estos campos. O sea, no es un tema que podemos solucionar rápido. Y si queremos ser previsores y pensar en el futuro, tenemos que ser muy serios en atraer inversiones exploratorias a nuestro país, porque estas cifras cada vez se hacen bastante más dramáticas. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ingeniero Butrón, por favor. Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerle a OCINER por 2 motivos. Uno, por tener la amabilidad de invitarme, pero por encima de todo, por haberme elevado a la categoría de experto. Los verdaderos expertos están al lado. Para responder la pregunta, desde el punto de vista eléctrico, la respuesta es un sí rotundo. Sí podemos ser totalmente autónomos y de una manera sostenible, con precios competitivos. De hecho, en el presente, en este momento, desde el punto de vista de demanda de energía eléctrica, somos totalmente autosuficientes, tenemos una reserva interesante, que es superior al 20%, y las proyecciones indican que tal como van las cosas, y aún creciendo a 7%, que es una cifra alta en los siguientes 10 años, aún así, con todo lo que está en marcha, en construcción o ya construido a punto de entrar en servicio, vamos a tener cubierta la demanda eléctrica hasta por lo menos el 2025. Entonces, eso demuestra que sí, y además, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con recursos propios, con recursos poco contaminantes y de precios competitivos, que son, como ustedes conocen bien, el recurso hidroeléctrico y el gas natural. Es muy importante que se sepa que en el sector eléctrico, menos del 1% del total de la energía generada utiliza en el Perú actualmente petróleo, diésel o residual. El resto es casi gas, hidroelectricidad y algunas renovables. Entonces,
¿Qué tiene el Perú para crecer y seguir atendiendo desde el punto de vista eléctrico? Como hemos dicho, hay gas natural. Según el ingeniero Navarro, hay bastante, hay mucho más de lo que se dice. Si eso fuera verdad, tenemos entonces gas para mucho más tiempo, pero por encima de eso tenemos un potencial hidroeléctrico muy importante, ¿no es cierto? Todos sabemos y hemos escuchado que no hemos desarrollado ni el 5% del potencial hidroeléctrico que tenemos. Por lo menos tenemos 20.000 megavatios, pueden ser desarrollables, de los 60.000 que están en un estudio que pueden ser técnicamente desarrollables. Entonces sí tenemos posibilidad de desarrollarlo con una fuente de energía que no contamina directamente, complementar con gas natural. El Perú no tiene carbón ni necesitamos, felizmente. Y lo otro que tenemos también, además de estar bendecidos por tener gas natural y tener hidroelectricidad, tenemos pues una zona sur del país que tiene muy buena radiación solar, la segunda mejor de Sudamérica después del norte de Chile, y también tenemos viento. No tenemos grandes zonas de viento, como se podría entender de algunas personas que dicen que tenemos 22.000 megavatios, etcétera, pero sí tenemos muy buen viento en las zonas que tenemos, con vientos con regularidad y velocidades mejores que los de Europa. Entonces, con la suma de todo esto, más algo de geotermia, sí, claramente, haciendo las inversiones adecuadas y tomando las decisiones adecuadas, tenemos capacidad de ser totalmente autosostenibles desde el punto de vista de la necesidad de energía eléctrica. ¿A qué me refiero con las decisiones adecuadas? Pues hay que tener la visión general de empresas, Estado, comunidades, autoridades locales, etcétera, de que la hidroelectricidad es una fuente natural que no podemos dejar de explotar, que hay que resolver los problemas sociales adecuadamente, hay que manejar el tema político adecuadamente, hay que establecer la autoridad cuando hay que establecerla y que se permita seguir desarrollando centrales hidroeléctricas. A nuestro juicio sería un pecado tener ese recurso y no desarrollarlo. Eso no va en contraposición con tener una matriz bien diversificada y tener simultáneamente solares, eólicas, geotérmicas, lo que debe hacer. Pero la gran base que permitirá seguir manteniendo nuestro sistema, digamos, suficientemente abastecido, deberá ser la energía hidroeléctrica. Ahora, si bien nosotros pensamos que podemos ser autosuficientes, al mismo tiempo también pensamos que no debemos dejar de interconectarnos con los países vecinos. No tiene ningún sentido no hacerlo. Tiene muchas ventajas. Un sistema interconectado es mucho más robusto y confiable que un sistema suelto, aislado, ¿no es cierto? Entonces, además, las interconexiones eléctricas funcionan siempre en los dos sentidos. Si en algún momento se pensó que la interconexión sirve para exportar a algún vecino, les puedo asegurar, y la experiencia internacional lo demuestra, que dentro de unos 10 años probablemente terminemos importando de ese vecino. Entonces, la interconexión eléctrica es un medio de seguridad, es un medio también de optimizar el uso de recursos, porque ¿por qué no aprovechar cuando se genera más barato en el país vecino y podemos importar esa energía en lugar de quemar gas acá, por ejemplo? Que es el caso con Ecuador. Cuando llueve en Ecuador, es sequía en el Perú, entonces Ecuador puede tener energía barata que puede exportarla al Perú y el Perú puede aprovechar esa situación. Entonces, a pesar de que tenemos una suficiente capacidad de recursos primarios como para ser autónomos e independientes, también debiéramos impulsar las interconexiones por estas razones que estamos mencionando. Y eso nos va a permitir, desde el punto de vista eléctrico, yo diría que, digamos, la situación se presenta mucho más fácil que en el tema de hidrocarburos, ¿no? En el tema de hidrocarburos, en el cual, por favor, me van a permitir la herejía de inmiscuirme sin saber mucho, la situación viene un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque el gran consumidor de petróleo diésel en el Perú no es el sector eléctrico, como acabo de decir, menos del 1%, es el transporte de pasajeros, el transporte de carga. Entonces, lo que deberíamos hacer es, y la solución será producir más crudo en la selva para poder refinar y tener diésel, la verdad la vemos difícil. Lo que deberíamos hacer es invertir, en lugar de estar invirtiendo probablemente enterrar redes en varias zonas del país en que la gente no la necesita porque la usa solo para cocinar, deberíamos estar pensando en algún sistema de financiar adecuadamente el cambio de motores, pues de los camiones y de los buses, que son los grandes consumidores de diésel y que empiecen a GLP.
definitivamente. ¿Por qué no? Eso, perdón, a gas natural comprimido, a gas natural en resumen. Eso debería ser el siguiente paso. Pero nosotros vemos un poco más allá, y de hecho es la tendencia en los países desarrollados, deberíamos empezar a pensar ya mucho más y acelerar el desarrollo del auto eléctrico. Las tecnologías de almacenamiento de energía están avanzando rápidamente. Pronto el almacenamiento de energía para un auto eléctrico le va a dar la autonomía suficiente como para que sea igual de cómodo que el otro. Y entonces podríamos juntar lo mejor de los dos mundos, generar energía eléctrica con recursos renovables no contaminantes, como es la electricidad, y reemplazar el quemar algún hidrocarburo, ya sea gas natural, gasolina o lo que sea, en vehículos de transporte. Entonces, en el corto plazo estamos cubiertos, en el mediano plazo estamos cubiertos y al futuro podemos hacer este tipo de cambios para tener en el muy largo plazo lo que se decía, ¿no? Un sistema energético autosostenible, pero además amigable con el medio ambiente, precios competitivos también. Muchísimas gracias. Ingeniero Chambergo, por favor. En primer lugar, agradecer a Ocinermin por la invitación y felicitarlos por organizar este tipo de eventos que la verdad son muy necesarios en las condiciones actuales en las que nos encontramos en el país. Y yo quiero comenzar, primero respondiendo a la pregunta y decirle que sí es posible, ¿no? Sí es posible el tema de la seguridad energética en el país. Pero antes de un poco detallar cómo es que podemos llegar a este tema de la seguridad energética, creo que es necesario hacer una reflexión, ¿no? En el sector hidrocarburos, a diferencia del sector eléctrico, durante los últimos 20 años realmente no hemos mirado mucho el tema de la seguridad energética. ¿Por qué? Porque hace 20 años, un poco más, cuando se inició el proceso de privatización, la actividad de los hidrocarburos fue orientada hacia el sector privado y obviamente cada una de las empresas que operaron los diferentes campos o instalaciones de hidrocarburos en el país comenzaron a mirar y hacer sus planes de acuerdo a los intereses válidos de cada compañía. Pero el Estado ya no comenzó a hacer nada, ¿no? Antes del proceso de privatización, el gran planificador del tema de hidrocarburos era Petroperú, y de alguna forma íbamos creciendo, el país crecía en el consumo de hidrocarburos y Petroperú construía la infraestructura que se necesitaba para poder asegurar el suministro en el país. Esto ya no se daba a partir del año 93, 94, cuando se privatizó Petroperú, y como decía Gustavo en algún momento, efectivamente desde esa época a la fecha, ¿cuántas refinerías se han construido? ¿Cuántos sistemas de almacenamiento se han construido? La verdad, muy pocos. Muy pocos, y hoy día tenemos el gran problema del GLP. Uno de ellos. El otro problema también, a corto plazo, el problema del diésel. Tenemos problemas de capacidad de almacenamiento de GLP y diésel. En el Ministerio venimos trabajando actualmente en una normativa para poder generar algún tipo de infraestructura relacionada con el tema de seguridad energética. ¿Para qué? Para poder cubrir algunas de estas deficiencias que tenemos y desarrollar algunos temas, no para los 5 años de cada gobierno, sino desarrollar temas que trasciendan los 5 años. Alguien dijo en su momento, acá debemos hablar de políticas de Estado, y es correcto. O sea, lo que necesitamos como país es desarrollar políticas de Estado que vayan más allá de los 5 años y que evidentemente en los ministerios, en los órganos ejecutores de la política y el desarrollo del país haya personal técnico capaz y personal que se mantenga en estas instituciones. Es la única garantía para poder asegurar el tan ansiado o la tan ansiada seguridad energética. Yo quería mostrarle unos cuadros para un poco por favor, ¿podría leer? Bien, en principio, la seguridad energética, para nosotros compartimos la definición que tiene la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Que dice que la seguridad energética se entiende como la disponibilidad ininterrumpida de la fuente de energía a un precio asequible. Y efectivamente, ¿no?
Primero, lo que tenemos que asegurar es el recurso, la confiabilidad del recurso. Y no solamente podemos asegurar la confiabilidad del recurso con producción nacional. Evidentemente que lo más recomendable es usar la energía que se disponga, es lo más económico. Pero la energía que disponemos muchas veces no va a abastecer toda la demanda. Entonces, no debemos dejar de pensar en importar. La importación es una gran alternativa. Los países de Asia no producen ni una gota de petróleo e importan hidrocarburos y desarrollan una política energética que les ha permitido alcanzar los niveles de desarrollo que tienen a la fecha. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo ¿cuál es? No? Lo segundo es que este recurso pueda ser asequible. ¿Y qué significa que sea asequible? Y que tenga un precio que sea competitivo, que el usuario pueda comprarlo, pueda adquirirlo y pueda usarlo. Y lo otro es que sea accesible, lo más importante, ¿no? ¿Qué significa? Que haya la infraestructura para poder llevar el recurso desde el centro de consumo, del punto de importación, hacia los puntos de consumo del país. Si cumplimos estas tres condiciones, lograremos la tan anhelada seguridad energética. Si analizamos en el país cada uno de estos temas, vemos que en la parte del recurso, del aprovisionamiento del recurso, tenemos algunos contratos en etapa de exploración en el país. En los últimos años no hemos tenido grandes éxitos en descubrimientos. Sin embargo, existe algún nivel de potencialidad, ¿no? Y en este año ha entrado en operación comercial el lote 131, que evidentemente no tiene un aporte, digamos, enorme para el país, pero por lo menos estamos hablando de un nivel de 5.000 barriles por día, y creo de que si impulsamos este tipo de proyectos, tenemos por ahí el lote, el 67 Perenco, el 94 de Gran Tierra, y en fin, en etapa de exploración tenemos el lote 76 de Han, donde en ese lote se tiene grandes expectativas, se habla de un potencial mucho mayor que el de Camisea. Si logramos poder descubrir y desarrollar esas reservas, evidentemente que nuestro futuro energético va a ser diferente. Con respecto al tema de precios, bueno, tenemos una política de libre mercado, ¿no? El precio lo fija la demanda, la oferta, la demanda, y también yo creo que ahí hay algunas cosas que ir ajustando. Tenemos el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que permite de alguna forma poder aliviar y permitir que los recursos energéticos lleguen a las zonas más empobrecidas del país. Tenemos por ahí el tema del FICE, que también está orientado a permitir el apoyo a todas las poblaciones que no disponen del recurso energético. Y lo otro que les comentaba, el tema de la infraestructura, que venimos trabajando y que vamos a requerir ahí la participación tanto del sector privado como del sector público para poder asegurar que tengamos un nivel de inventarios que nos permita poder afrontar cualquier situación. Ahora tenemos a puertas el fenómeno del Niño, que está anunciado como un fenómeno de gran severidad, y estamos también preparando en el Ministerio una serie de medidas, pero realmente que son medidas reactivas, ¿no? Porque ante una determinada circunstancia en la que no tenemos infraestructura, no tenemos las facilidades para poder afrontar esta coyuntura, vamos a tener que dar medidas extraordinarias para poder afrontar la problemática que se pueda presentar. ¿Podría avanzar? Una lámina, por favor. ¿Nada más? Sí, una lámina. Bien, es importante también el otro tema que yo les comentaba, ¿no? El tema de la importación de materia prima. Y para nosotros eso también es fundamental, no podemos perderlo de vista. Entonces, esta importación está asociada al tema de los mercados internacionales. Pero sobre ese tema quería mostrarle algunas láminas y comentarles cuál es actualmente la fotografía del mercado internacional. Adelante, por favor. Bueno, ahí tenemos unos cuadros donde mostramos las reservas de petróleo y gas natural. En petróleo pueden ver en el gráfico que aproximadamente el 48%
de las reservas están en Medio Oriente, ¿no? En gas natural aproximadamente el 43%, luego en América Central y América del Sur tenemos aproximadamente el 19% en petróleo, y en gas natural Europa y Eurasia el 31%, ¿no? Estos son los más grandes productores de hidrocarburos en el mundo, perdón. Y esta es la producción mundial, ¿no? Como pueden ver, ahí en petróleo el mundo aproximadamente está produciendo alrededor de 90 millones de barriles por día. Los grandes productores son Arabia Saudita, casi 12 millones, Rusia aproximadamente 11 millones y Estados Unidos 12 millones, ¿no? Hace una década atrás nadie esperaba este nivel de producción de Estados Unidos, ¿no? Debido al desarrollo de shale gas es que ha comenzado a jugar un papel importante en el mercado de combustibles, asegurándose prácticamente la independencia energética. En el otro cuadro tenemos los datos del gas natural. Estados Unidos es el mayor productor, ¿no? 70 billones de pies cúbicos por día. La Federación Rusa, 56 millones. Qatar, 17 millones. Irán, 17 millones aproximadamente. Y Canadá también, 16 millones. Luego China, viene con 13. En total se producen 334 billones de pies cúbicos por día, aproximadamente 0.33 TCF por día. Adelante. Bien, ¿de dónde viene el petróleo, ¿no? ¿De dónde viene, a dónde va el petróleo? El petróleo, o en general los hidrocarburos, provienen de zonas lejanas hacia los puntos de consumo. Los puntos de consumo normalmente no están pegados a los lugares de producción. Para ello se requiere desarrollar infraestructura para el transporte y rutas adecuadas para el transporte. La ruta más adecuada para el transporte, cuando las distancias son intercontinentales, son las rutas marítimas, ¿no? En el caso de Europa, el transporte es por estos ductos mayormente. Cuando viene el gas de Rusia, el petróleo de Rusia, pero cuando importan también usan los puertos que tienen en sus costas. Adelante. Bien, ¿cuáles son los grandes, o quiénes son los grandes actores del mercado actualmente, ¿no? El mercado mundial de petróleo. Podemos decir que hay 5 grandes actores, ¿no? ¿Y quiénes son esos grandes actores? Son, primero, Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la característica actual del mercado de Estados Unidos, ¿no? Ya no se ha hecho, o ya se liberó de su dependencia en Medio Oriente, ¿no? La mayor parte de sus importaciones provienen ahora de Canadá. En gran medida se dice que ahora el mercado de Estados Unidos es neutral en términos de comercio mundial de petróleo. Asimismo, se considera que hay muchas otras regiones del mundo que son más importantes en términos de una balanza comercial relacionada con Estados Unidos. Luego, un segundo actor es Europa. Europa prácticamente no exporta, ¿no? Pero sí es una gran región económica que tiene grandes consumos. Y mayormente sus consumos provienen de Rusia, ¿no? Y se ha hecho comparaciones determinando que prácticamente importa 3 veces más petróleo de Rusia que del Medio Oriente, ¿no? Luego tenemos a Rusia, que es un exportador neto, ¿no? Es un exportador de neto y sus exportaciones están orientadas básicamente hacia China, hacia Japón, el sudeste de Asia, ¿no? Para mercados, su cuota es bastante pequeña comparada con los exportadores del Medio Oriente, ¿no? Adelante. Luego tenemos otros 2 grandes actores, que es el Medio Oriente, ¿no? La gran parte de estos hidrocarburos son exportados hacia el este y no hacia occidente. Se exporta aproximadamente 4 millones de barriles por día para América, ¿no? Y Europa juntos, mientras que casi 15 millones de barriles van al Asia, ¿no? Van hacia las Coreas, parte de Japón, lo cual significa que el 80% del petróleo del Medio Oriente se va al Asia. El petróleo del Medio Oriente es destinado al mercado asiático sin Rusia, ¿no? Rusia juega un papel muy particular en este mercado, ¿no? Porque a pesar de que es un gran productor, él no abastece a los países del Asia, abastece principalmente a Europa, ¿no? Y finalmente tenemos Asia, ¿no?
En Asia, su mayor parte la constituyen grandes mercados que atraen hidrocarburos de toda la demanda, ¿no? Es prácticamente el gran consumidor mundial, ¿no? Y es abastecido, el mercado asiático de hidrocarburos está dividido, como comentaban antes, en dos grandes grupos, ¿no? El Asia sin Rusia, ¿no? Que es un Asia gran consumidor de hidrocarburos, y el Asia con Rusia, perdón, que es un gran exportador de hidrocarburos, en este caso gas natural, ¿no? Bueno, la característica más importante ahora es de que estos grandes productores son los que marcan las reglas de juego del mercado internacional, ¿no? Habremos visto actualmente que hay el conflicto con Siria, no es un conflicto de Rusia con Siria, no es un conflicto gratis, es un conflicto por defender intereses del mercado petrolero. Entonces, en base a todo lo que se ha comentado y lo que hemos podido analizar respecto al desarrollo del mercado mundial de hidrocarburos, nosotros decimos que tenemos algunas tareas acá en el país, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente. Tenemos el tema de una política energética que se ha establecido y la cual es válida porque realmente recoge todos los elementos y todos los factores necesarios para poder desarrollar una política energética adecuada en el país. Sin embargo, hay tareas que podemos comentarlas. Por favor, la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y a dónde debemos apuntar, ¿no? Primero, la diversificación del suministro del mix energético, ¿no? Ya comentaban antes, ¿no?, el tema de ir pensando en cambiar las energías, no solamente pensar en el gas, no solamente debemos pensar en el gas, sino debemos pensar en el futuro, en el desarrollo de autos eléctricos, ¿no?, la parte de la geotermia, ir pensando en otras fuentes de suministro, como el caso del shale gas a futuro, de los hidratos de carbono. Luego, debemos tener una gestión eficiente, rentable y sostenible de los recursos propios. Aquí es una gran tarea que también está pendiente y que actualmente Perú Petro está en el desarrollo de todo un esquema para poder afrontar la situación actual que tenemos en el país respecto a la exploración y explotación de los hidrocarburos. Es una tarea que también la va a acompañar el Ministerio. Luego tenemos disposición de reservas estratégicas. Definitivamente en el país debemos apuntar a identificar, a desarrollar este tipo de reservas que nos permitan afrontar situaciones de crisis o situaciones adversas en las cuales tengamos que usar este tipo de reservas. Luego tenemos algo importante, que es armonizar la política económica con la política energética, ¿no? Esto también es muy importante y es necesario para poder asegurar el desarrollo de políticas energéticas de Estado que trasciendan a las políticas de gobierno. Luego, otro tema muy importante es el marco normativo, ¿no? El marco normativo, que debe tener características de estabilidad, debe ser transparente y eficaz, ¿no? Es básico. Luego, la cobertura tecnológica industrial en el país. Es necesario comenzar a desarrollar elementos que permitan hacer investigación y desarrollo y que nos permitan obtener nuevas tecnologías que estén en armonía con los nuevos desarrollos tecnológicos que hay en el mundo. Luego, otro tema importante es la transición hacia las energías renovables, ¿no? Actualmente se viene trabajando en proyectos para usar biogás, ¿no?, para usar recursos provenientes de fuentes vegetales, fuentes que sean renovables y que permitan la sostenibilidad del uso de la materia prima. Y finalmente podemos también hablar del tema de la diversificación geográfica. Gustavo en un momento comentó y decía, en el norte del país no tenemos infraestructura de GLP, en el sur tampoco. La infraestructura está concentrada en Lima. Creemos que es importante que tenga que desarrollarse infraestructura a lo largo de todo el país. En el Ministerio venimos trabajando en un proyecto para poder
desarrollar terminales de almacenamiento de GLP en el norte del país y en el sur del país. Bueno, eso es lo que quería comentarles y con gusto podemos atender cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, el ingeniero Chambergo prácticamente ha hecho un buen resumen de lo tratado esta tarde en el tema de seguridad energética y mercados internacionales. Yo solamente quisiera agregar el aspecto de la diversificación de los proveedores y la integración de nuevos actores que hasta el momento no están participando, ¿no?, en esta, digamos, en el tema de la seguridad, de garantizar realmente la seguridad energética en el país. Como ustedes ven, y como decía Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, un compromiso con nuestro país y, por lo tanto, cada uno, desde la posición que ocupa en sus instituciones y organizaciones, tiene una responsabilidad que afrontar. Agradecemos a los panelistas por sus excelentes comentarios respecto a la situación energética en nuestro país y los invitamos a ustedes, no sin antes agradecerles su participación el día de hoy y esperamos encontrarlos el día de mañana a las 9 de la mañana para el segundo día del foro. Muchas gracias.